Le invito a que usted abra su Biblia, por favor, en el capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. Dice así la palabra del Señor: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, no se ve. El título del sermón es: ¿y los 9 dónde están? Vamos a orar por esta palabra y vamos a pedirle al Señor que esté obrando en nuestras vidas por medio de esta palabra que queremos exponer en esta mañana. Le ruego que incline su rostro, por favor. Padre Celestial, venimos delante de ti ahora en el santo nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias por esta palabra que abrimos en esta mañana, esta palabra tuya, tu sagrada escritura, tu consejo, tu voluntad. Pedimos en el nombre santo de tu amado Hijo Jesucristo que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y que nuestro corazón sea abierto y sea tierra fértil para esta semilla que tú plantas hoy en nuestro corazón. Bendice, Señor, cada uno de los que están en este lugar, y sea tu Espíritu Santo, seas tú, Señor, el que esté enseñando esta palabra a cada vida aquí, en el santo nombre de nuestro amado Hijo, de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Te lo pedimos todo esto en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Hace ya algunos años alguien vino aquí, una persona mayor con su nieta. Algunos recordarán, con un tumor en su cerebro, buscando que Dios obrara en ella. Oramos como iglesia, pedimos con fe a ese Dios tan maravilloso que tenemos que hiciera su obra sobre ella y que en su soberanía obrara sobre su cerebro. Estaban en las postrimerías de la operación, había que hacerle unos estudios en los próximos días para ya determinar fecha, hora, momento, etc. Y para la gloria de Dios y para nuestra gran gozo y satisfacción también, ella regresó con su abuela diciendo que ya no era necesario esa operación. Lo que había allí en ese cerebro había desaparecido por completo. Todos nos gozamos con una tremenda alegría por eso. Una jovencita, 16, 17 años era lo que tenía en ese momento esta joven. Nunca más regresó. En algún momento en una reunión de hogar me encontré con su abuela y contento dije a ella: Dios obró y sanó a su nieta.
nieta? Su respuesta es: nosotros somos católicos. Pues no fue el Dios de los católicos quien sanó tu nieta, ni el Dios de los evangélicos, sino el único Dios, el todopoderoso y soberano, que en el nombre de Jesucristo se oró. Pero esto ocurre muchas veces. Personas que buscan bendiciones de parte de Dios, no solamente sanidad, bendiciones de todo tipo son buscadas de parte de Dios. Y una vez que recibieron esa bendición, nunca más se los ve. Pregunta que quisiera hacer en esta mañana, que deberíamos hacernos todos para profundizar las verdades de la palabra de Dios. ¿Qué debe hacer? Y quien dice creer en el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que debe hacer quien dice creer, necesitar del Señor Jesucristo, de Dios? En primer lugar, debe buscar la intervención divina sobre su vida, cualquiera sea las circunstancias de vida en la que está atravesando determinado tipo de problemas, ya sea físico o espiritual, económico, social, familiar. Si manifiesta, si dice creer en Dios, creer en Jesucristo, pues entonces debe buscar la intervención divina en el Señor. Dice allí la palabra de Dios en él, dice la palabra de Dios allí. De versículos 11 en adelante: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Quien dice creer, quien dice necesitar la bendición de Dios, debe buscarla. Debe buscarla. La intervención de Dios en su vida. No se nos indica aquí el lugar exacto donde este milagro de limpieza, sanidad de la lepra ocurrió, ya que, como dice el versículo 11, Jesús estaba entre Samaria y Galilea, un lugar de judíos como Galilea, que no eran tan solo judíos, pero la gran mayoría sí lo eran, y otro lugar como Samaria, un lugar semipagano, por decirlo de alguna manera, así que, y encima considerados extranjeros, ajenos al pueblo de Israel, pues allí es donde se produce el milagro, aunque no sabemos el lugar exacto, ni tampoco es tan importante. Alguien dijo que a la miseria no le gusta andar sola, sino que busca compañía, y acá la miseria de esta enfermedad como la lepra, que afecta tanto a judíos como a samaritanos, es algo que los une. Si no hubiera estado esta enfermedad presente, quizás no se hubieran dirigido la palabra entre ellos. Judíos y samaritanos, dice la Escritura, no se tratan entre sí, mas la enfermedad los une. La lepra, esta terrible enfermedad, los está uniendo, haciendo que estén juntos caminando en medio de esta gran adversidad. Ellos se paran a cierta distancia del Señor Jesucristo. Cuando está entrando en la aldea, y llamó su atención a aquel grito de ellos en alta voz, en forma pública: no es Jesucristo, sánanos, sino ten misericordia de nosotros. El pedido de intervención de parte de estos leprosos es totalmente diferente a muchos de los pedidos que vemos hoy en día. Son órdenes a Dios, mas aquí hay un pedido de misericordia de todo este grupo, de parte de Dios, de Jesucristo para ellos. Ellos tienen fe. Hay algunas similitudes y algunas diferencias a las que me quiero referir aquí. En primer lugar, aquí
hay un método diferente, y quiero que me preste mucha atención porque tiene mucho que ver con nuestra vida diaria y nuestra relación con el Señor Jesucristo. Hay un método de sanidad diferente en el libro de Lucas, en la sanidad de un leproso y en la sanidad de este leproso. En el capítulo 5, por favor, del mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, en el versículo 12 y 13, dice la palabra del Señor allí: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Vemos aquí en esta primera sanidad que describimos de parte del Señor Jesucristo sobre la lepra, que Él impone las manos, o una mano específicamente sobre la persona del leproso. En segundo lugar, también podemos ver que Él expresa un deseo, una respuesta al pedido de sanidad. Sí, es lo que Él quiere, sanarlo de esa lepra. En tercer lugar, Jesucristo ordena que la sanidad se produzca en esta persona. Quiero ser limpio. Impone sus manos, o una de ellas expresa su deseo, ordena en su poder que la sanidad se produzca. Pero aquí en la sanidad de estos 10 leprosos hay un método distinto. Jesús no expresa ningún deseo personal de sanar a nadie. Si usted mira atentamente, Jesús no dice absolutamente nada respecto de la enfermedad allí. En segundo lugar, Él no impone las manos sobre nadie. Y debemos aprender mucho de la soberanía de Dios de este texto. Dios obra como quiere. No impone las manos sobre nadie. No ordena en ningún momento la sanidad de ninguno de los 10 leprosos que han clamado que Él tenga misericordia sobre ellos, sino simplemente le dice que se vayan y que se muestren al sacerdote, porque de acuerdo al Levítico capítulo 14 en el Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían la facultad de recibir a los leprosos, examinarlos, declararlos sanos si realmente estaban sanos, y entonces ofrecer sacrificio al Señor por ellos. Estas son las diferencias que hay en los métodos de sanidad del Señor Jesucristo. Uno puso las manos, en el otro no. En uno se expresó sus deseos, con los 10 no. En otro ordenó que la sanidad se produjera de manera inmediata, más aquí no hay ninguna orden de parte del Señor Jesucristo. Ordena que se vayan. Y mientras todos se van a mostrarse al sacerdote, aún sin ser sanados, conforme la palabra del Señor Jesucristo, todos fueron limpiados. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Versículo 14, cuando Él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. No hubo imposición de manos. No hubo orden expresa de Jesucristo. No hubo orden de sanidad inmediata. Pero hubo una fe mostrada públicamente de parte de estos 10 leprosos. Y aquí vienen las similitudes que me quiero referir. Estos 10 han asumido en primer lugar que tienen una enfermedad terrible. Les impide presentarse en el templo. Les impide tener una vida familiar como corresponde. Les impide estar con sus amigos como cualquier otra persona y desarrollar una vida social. Es decir, son unos marginados sociales, marginados religiosos, marginados laborales, marginados familiares.
primera similitud que hay entre ellos es que todos toman conciencia, en primer lugar, que tienen un serio problema. Comparten juntos la terrible enfermedad de la lepra. En segundo lugar, la segunda similitud que encontramos entre todos estos 10 es que ellos están decididos a hacer algo con esta lepra que tienen. Están decididos a hacer algo, y por eso es que van a la presencia del Señor Jesucristo a buscar su sanidad. Tercera similitud, todos ellos han oído acerca de Jesús. Saben quién es, han oído de sus obras, sus milagros, su amor, su misericordia, su gracia. La cuarta similitud es que todos reconocen que Jesucristo es quien puede intervenir en sus vidas. Lo que no pudo hacer un sacerdote, lo que no pudo hacer un familiar, un amigo, un médico, Jesucristo puede. Jesucristo puede. Y esto es algo que une a todos estos enfermos. El reconocer que Jesucristo tiene el poder para intervenir en sus vidas. En cuarto lugar, todos van al Señor Jesucristo y claman que tenga misericordia Jesucristo de ellos. No ordenan a Jesucristo, sino simplemente piden misericordia. Ni siquiera dicen, tenemos lepra, y llamo su atención a esto. Ni siquiera ellos van a Jesucristo a decirle, mira, me tengo lepra. Es evidente que tienen un problema grave como la lepra. Y es claro para ellos que ni siquiera es necesario decirle a Jesucristo allí lo que ellos tienen. Él lo ve. Pero lo que sí es importante, porque es similar a todos y los une, es su pedido de misericordia, su pedido de intervención de Dios, de Jesucristo, sobre sus propias vidas. Así como hubo diferencias de método en la sanidad que Jesucristo emplea para los leprosos, también aquí hay similitudes entre los leprosos que buscan la intervención de Dios para su propia sanidad. Debemos nosotros tomarlos hasta aquí, tomar a estos 10 leprosos como un ejemplo de lo que alguien o de lo que debemos hacer cuando buscamos desesperadamente la intervención de Dios en nuestras propias vidas. No será la lepra, pero quizás hay otra clase de lepra en nuestra vida que solo Dios y usted conoce, en la que necesitamos esta intervención de Dios. Pero para eso tenemos que tomar ejemplo de estos leprosos, en que en primer lugar debemos aceptar que tenemos un serio problema en nuestra vida. No será la lepra, vuelvo a repetir. Pero si estamos buscando y pidiendo la intervención de Dios en nuestra vida personal, en nuestro matrimonio, en nuestra vida familiar, en nuestro trabajo, o en nuestra vida social, o en nosotros mismos y nuestra relación con Él, el primer paso que debemos dar es reconocer que tengo un problema que debe ser sanado. Tengo un grave problema que me impide desarrollarme como Dios quiere. Vuelvo a repetir, individualmente, en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo, quizás es mi carácter. Pero el primer paso es reconocer que tengo un problema
que necesita la intervención de Dios. El segundo paso que debemos dar y que estos leprosos nos enseñan es que debemos hacer algo. No alcanza simplemente con reconocer que tengo un problema. Hay millones de personas que dicen, tengo un problema. ¿Qué estás haciendo? Nada. Ni al médico, ni al gran médico divino, ni a ningún lado. Una enseñanza que nos dan ellos es que han tomado la decisión de hacer algo. El no ya está. Pero ¿por qué no pedirle a Jesucristo que tenga misericordia de ellos? Así como han oído que ha bendecido a tantos, ¿por qué no me va a bendecir a mí también? Y el segundo paso que debemos dar es justamente este. Primero, reconocer que tenemos un problema. Y segundo, decidir como ellos que hay que hacer algo por nosotros mismos. Y lo mejor que podemos hacer es buscar la intervención de Dios, de Jesucristo en nuestra vida. Lo tercero el tercer paso que estos leprosos dan y nos enseñan es que debemos reconocer a Jesucristo como el único, el todo suficiente, que puede intervenir en nuestra vida, visitarla, cambiarla, transformarla allí donde ningún ser humano puede entrar. Donde el pastor no podrá entrar, donde nadie, no se engañen, aunque nadie que le imponga las manos. Solo Jesucristo tiene el poder de entrar, penetrar, restaurar, sanar aquello que el hombre no puede hacer. Y en cuarto lugar, el cuarto paso que estos leprosos nos enseñan, que buscan la intervención de Dios en sus vidas terribles, tan afectadas por la lepra, es el ser obedientes. El ser obediente a Jesucristo. Jesucristo no le impuso las manos a nadie, ni ordenó la sanidad de nadie, ni siquiera les contestó. Simplemente le dijo, vayan y muéstrense al sacerdote, y ellos, con fe, empezaron a caminar sin ser sanados al sacerdote. Con fe en que Jesucristo iba a obrar en sus vidas. Fueron obedientes. Y estos pasos deben estar presentes también en nuestra vida, porque muchas veces no reconocemos, en primer lugar, que tenemos problemas. A la pregunta del pastor o el hermano o cualquiera, ¿cómo estás? Todo bien. Cuando sabemos en lo más profundo de corazón que no estamos bien, que tenemos problemas y que quizás tenemos problemas serios, absolutamente serios, y no estamos haciendo nada por ellos. Muchas veces los hermanos reconocen el problema, pero a la hora de introducir un cambio en la vida personal, espiritual, no lo hacen. Tengo un problema en mi hogar. ¿Qué dice Dios? Tal cosa. Sí, pastor, pero yo eso no lo puedo. No lo puedo hacer. Falta de obediencia. Y a veces es falta de fe. Reconocemos el problema. Sabemos que Jesucristo tiene todo el poder para intervenir en nuestras vidas.
pero no queremos dar ese paso de fe que Jesucristo muchas veces pidió de tantos. Uno le pidió que lo sanara, que tuviera misericordia, y Jesucristo con él impuso sus manos, ordenó la sanidad. Pero aquí le dijo: empiecen a caminar. Y una manera en la que Dios interviene en nuestra vida es exigiéndonos de nosotros una fe que hasta ahora no hemos declarado. Tenemos fe en Él como nuestro Salvador, pero tenemos fe en Él como nuestro sanador, como alguien que puede restaurar, como alguien que puede guiar y debe guiar nuestra vida todos los días. Estos empezaron a caminar, y mientras están caminando descubren que una corriente de salud empieza a obrar en sus vidas, y su piel empieza a cambiar y empiezan a ser sanados. Pero no fueron sanados allí al lado de Jesús, sino cuando comenzaron a desarrollar la fe para ir a mostrarse al sacerdote de que estaban sanos. Dios muchas veces va a requerir de nosotros, cuando buscamos esta intervención de Dios en nuestra vida, una fe que requiera caminar en fe. Empezar a caminar aún cuando no veas absolutamente nada. Pedro está sobre la barca. Conocemos la historia, es de noche, la tormenta está por hundir el barco. Ven a Jesucristo como un fantasma: Maestro, ¿eres tú? Si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y Pedro tuvo que bajar. Y creer que el agua sostendría su peso. Cuando buscamos la intervención de Dios, necesitamos esa fe. Cuando la tormenta arreció, Pedro comenzó a dejar de mirar a Jesucristo y a mirar la tormenta, y comenzó a hundirse. Y allí las palabras que conocemos de Jesús: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tenemos fe en Él como nuestro Salvador, pero muchas veces no tenemos fe para Él como nuestro sanador, nuestra guía diaria. Si Dios dice que hay que hacer tal cosa, pues hágala, costará. A veces será un bisturí que va a entrar en nuestra propia alma, en nuestra propia familia. Y dolerá. Pero la bendición vendrá. Bendición vendrá cuando seamos obedientes. La persona que me trajo a mí a los pies de Cristo, sin entender yo nada, y habiéndome regalado un Nuevo Testamento, yo recuerdo exactamente la hora, el día, la mesa, donde leí un libro que él me regaló, un pequeño libro, que se llamaba Pedro Camina sobre las aguas. Yo leí ese libro. No sé muy bien quién era Pedro, no sabía muy bien quién era Pedro. Pero sí entendí que la fe en Cristo era para buscar la intervención de Dios en mi propia vida. Y ser sanado, y ser perdonado, y ser restaurado,
tener una vida nueva como anhelaba. Como decíamos en aquellos años, no sé hoy, pues hay que tirarse al agua. Fe es tirarse al agua, confiando en que Jesucristo va a bendecir también esa fe, que viene de Él. Los que buscan la intervención de Dios en su vida, la deben buscar con fe, como estos leprosos, que toman conciencia de su enfermedad, que deciden hacer algo por ellos, que reconocen a Jesucristo como el único que puede intervenir en sus vidas, y que también son obedientes. Que también son obedientes. En mi caso había que ir a la iglesia. Yo dije, yo no soy digno ni siquiera de pisar el umbral. Pues la iglesia es para ti, para los pecadores, para los arrepentidos, para los que buscan la intervención de Dios en sus vidas para cambiarlas. Si no tienes la fe, pues pídesela. Y si no tienes el sentido de dignidad, pues confía en que Él te recibirá. Fe. Fe en lo que Dios nos pide. Si buscamos la intervención de Dios en nuestra vida. Fe en Él. No en el pastor, no en la iglesia, no en la denominación. Fe solamente en la persona del Señor Jesucristo. Amén. En segundo lugar, este momento de Jesucristo con los leprosos nos enseña una segunda gran verdad. No solamente qué debemos hacer, sino también qué debemos hacer con quien nos ha bendecido. Dice allí el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Cuando todos los que emprendieron el camino hacia el sacerdote, como hemos dicho, toda una corriente de salud y vida está entrando en los tejidos de su cuerpo. Ellos fueron completamente sanados. Lo supieron, vieron la sanidad en su propio cuerpo. Aún no llegaron a ver a los sacerdotes, sin embargo, uno de ellos decide volver. Y vuelve al Señor Jesucristo, y hay allí algunos hechos que es interesante remarcarlos porque acentúan la diferencia entre Él y los demás. Él no solamente ve que ha sido sanado, sino que decide volver a Jesucristo. En segundo lugar, lo que hace Él es alabarle a Dios a gran voz públicamente. Podía haberse ido a su casa, con su familia, con sus amigos. Decir, fui a ver a alguien, a una gran campaña que hiciera en un gran estadio y me sané, mas no hizo eso. Se volvió a Jesucristo, alabándole públicamente, dice la palabra, a gran voz. No se lo calló. Gritó, adorando al Señor con viva voz por lo que Dios había intervenido en su vida. En tercer lugar, Él adora en forma personal cuando llega a los pies de Jesucristo. Se postra en tierra
Jesucristo. Es el versículo 15, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Volvió a Jesús, glorificó, alabó a Jesucristo públicamente. Adoró a Jesucristo personalmente. Al llegar a su persona se postró rostro en tierra delante de la persona del Señor, adorándole. Y en cuarto lugar fue agradecido. Fue agradecido. Le dio gracias. Esto es una de las cosas que más duele hoy en día. Se le ha enseñado a la iglesia que solamente tiene que declarar algo y se va a producir. Brujería. Necesitamos una iglesia hoy en todos lados que dé gracias a Dios por la intervención de Dios en sus vidas, en el nuevo nacimiento, en el perdón de sus pecados, en la reconciliación con Dios, en la vida eterna que se le fue dada, en ese nuevo nacimiento por el poder del Espíritu. Eso es lo que tiene que llevarnos a ser adoradores de Dios. Necesitamos cursos, talleres de sábado a la tarde para ser adoradores de Dios. ¿Necesita alguien venir de otro país para enseñarnos cómo ser un adorador? Este era un leproso, no necesitó que nadie le enseñe, simplemente vio que había sido sanado, reconoció quién lo sanó. No hace falta un curso de sábado a la tarde ni tener que pagarle a nadie para adorar a Jesucristo. Hace falta nacer de nuevo. Ser un verdadero hijo de Dios, un cristiano. Alguien que puede ver su vida y ver que ha sido objeto de la intervención divina. Que ha sido objeto de la intervención de Dios. Que ya no es más el leproso espiritual que era antes. No sé usted, pero para muchos todavía yo sería un leproso. Nuestro pasado muchas veces nos condena. Dios nos perdona. Dios nos limpia. Nos limpia, nos sana, nos restaura, nos termina con nuestras adicciones. Nos santifica. Pero debemos ser agradecidos. Se puede levantar a veces las manos, cantar 3 horas seguidas y no tener el más mínimo agradecimiento en su corazón. Las canciones son las que me gustan a mí. Hasta nos piden que paguemos para adorar. Venga y adoremos juntos. Bono con contribución primero. Aquí Dios pregunta a este que viene agradecido. Alguien que por ser samaritano no esperaba recibir nada, sin embargo clamó como los demás. Solo ten misericordia de mí. Y él habrá pensado, soy leproso, extranjero, samaritano. Tengo hasta una teología incorrecta porque se
según Jesús, ni siquiera sabemos dónde adorar. Algunos en Jerusalén, otros en el monte de allí. Sin embargo, vengo y pido que tenga misericordia de mí. Dios interviene en él y lo sana. Y este es agradecido, del que menos esperaba. Este no sabe teología, no está trabajando con Calvino ni con Lutero. Pero este conoció a Jesucristo. Conoció el poder de Jesucristo. La sanidad de Jesucristo, la salvación de Jesucristo. Y esto lo convierte no solo en un verdadero adorador, en alguien que es agradecido. Agradecido. Si hay algo que tiene que hacer el que pidió la intervención de Dios en su vida y encima la recibió, es ser agradecido a Dios. Y se agradece a Dios adorándole, reuniéndose con los hermanos en la iglesia, no pagando nada. No necesita pagar para agradecerle a Dios. No necesita ir a ningún lado especial, a ninguna campaña para agradecerle a Dios. Una de las cosas que aprendí este año en África es cómo ser agradecidos a Dios cuando no tengo absolutamente nada. Predicando en medio de la selva, sin luz, sin púlpitos, sin proyectores, sin tecnología, sin retroproyectores, sin himnos. Pero allí había corazones agradecidos a Dios en un piso de tierra, muertos de hambre. Agradecían a Dios por su salvación. Decían gracias a Dios por este argentino. Y por su iglesia, por ustedes, que lo enviaron de tan lejos. Para que terminemos con la hechicería y la brujería y la poligamia. Dios nos ha perdonado. No volvamos a las prácticas. Seamos agradecidos. Agradecidos por cuántas bendiciones que Dios ya te ha dado. Algunas de ustedes tienen bebés en sus brazos. Es una bendición de Dios. Algunas de ustedes son abuelas aquí y se está cumpliendo en sus vidas las promesas de Dios. Has visto a los hijos de tus hijos. Mira a tu compañera, a tu compañero de vida que está a tu lado, quizás hoy aquí. Y verás la intervención de Dios para ser agradecidos. Si puede usted abrir sus ojos cada mañana y ver. Usted dirá, tampoco se conforma el pastor. Es que quien estuvo tan perdido da gracias por todo. Amén. Haga un examen de todas las intervenciones de Dios en su vida y verá que tenemos más de un motivo para adorar y para dar gracias a Dios. Hemos sido sanados, salvados, reconciliados con Dios. Hemos dejado las adicciones, las drogas, hábitos. Y podríamos seguir describiendo bendición tras bendición. Y esto pide que seamos agradecidos. Quien busca la intervención de Dios solamente debe buscarla con fe, sino también debe ser agradecido a Dios. Esto es lo que quiero dejarle esta mañana como mensaje de parte de Dios por su palabra. Fe y acción de gracias.
hubo muchas similitudes entre estos 10 leprosos, pero hubo una gran diferencia que Jesucristo la marcó al final. Fueron 10 los sanados, más los 9, ¿dónde están? Hay muchísimos millones de 9 que han sido absolutamente bendecidos por Dios, que son desagradecidos con las bendiciones que recibieron de parte de Dios. Seamos nosotros como este que no se olvidó nunca de Jesucristo, el que volvió y adoró y dio gracias. Y pidámosle a Dios no ser nunca como aquellos 9 que vieron sus propias manos, brazos, cuerpos, que había sido bendecida por Dios, mas no volvieron ni a adorarle ni a darle gracias. Amén.